y la dificultad aparece, podemos verlo, está a nuestro lado. Pero cuando por esas cosas de la vida nos distanciamos de Él y la dificultad llega, miramos a todos los lados y no lo vemos. Entonces surge la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? Dios nunca te abandona. Tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene. Dios te ama. Dios sabe lo que estás viviendo en este momento. Yo creo que este es tiempo de volver los ojos a Dios, de devolverse a Dios, de regresar a Dios, de ser más fiel que nunca. Bueno, vamos al comentario de la lección de esta semana. Esta semana continuaremos hablando de la creación. Creer que Dios es el creador soberano de los cielos y la tierra es básico para la fe cristiana. Por eso, el diablo hará todo lo que pueda para desmentir la creación, para hacer creer que la creación es un mito, que no es verdad, no es realidad. Ahora, si el enemigo no logra sacar a Dios de la creación, del corazón, de la mente de sus hijos, hará todo lo posible para desfigurar el relato de la creación. La semana pasada vimos cómo él intentaría hacer creer a mucha gente, inclusive a eruditos, que la semana de la creación no fue literal sino simbólica. Ahora, otra idea incorrecta que está volviendo últimamente con fuerza, digo volviendo porque esto aparece de tiempo en tiempos, pero está volviendo con fuerza ahora, es el tema de la forma de la tierra. Tú sabes que la tierra es redonda. La Biblia dice claramente que Dios está sentado en el círculo, en el globo de la tierra. La palabra hebrea para círculo de la tierra en Isaías es justamente algo en forma de globo, una redondez de la tierra. Sin embargo, mucha gente se pregunta, ¿la tierra es plana o redonda? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, la creencia de que la tierra es plana ha crecido recientemente con rapidez debido a la influencia de las redes sociales. Desafortunadamente, muchos cristianos han caído en esta trampa. Hoy día, la gente está cayendo en la trampa de las redes sociales. Hay gente siendo estafada por causa de las redes sociales. Los famosos fake news, noticias mentirosas que aparecen por ahí. Porque hoy día es fácil, tomas la computadora, tomas el celular, grabas lo que te venga en la mente y alguien va a creer. Alguien va a creer. Y si es espectacular lo que grabas, entonces todos van a hacer lo que se llama viralizar. Es decir, compartir ideas completamente equivocadas. Entonces, esta idea de que la Tierra es plana también, pues, gracias a las redes sociales, se está esparciendo por todo el mundo. Desafortunadamente, muchos cristianos han caído en esta trampa. Han sido engañados al creer que la Biblia enseña que la tierra es plana, porque hay gente que toma algunos versículos de la Biblia y les hace decir a esos versículos lo que los autores no dijeron. Por ejemplo, hoy veremos algunos pasajes bíblicos que supuestamente enseñarían que la tierra es plana. Y voy a mostrar que en realidad esos textos no dicen lo que algunos le quieren hacer decir. Casi todo el mundo entiende que una esfera no tiene un límite o borde. De hecho, podemos viajar indefinidamente alrededor de una esfera y nunca llegaremos a un límite, al borde. A los escépticos de la Biblia les gusta señalar la frase 4 ángulos de la tierra que está en Apocalipsis y que aparece 3 veces. Ellos toman esa frase y afirman que esta expresión de que los 4 ángulos de la tierra debe referirse a una tierra plana y cuadrada. Y ellos tratan de demostrar así que la Biblia enseña el concepto equivocado de una tierra plana. Esto a su vez mostraría que la Biblia no es inspirada, sino que las personas que escribieron la Biblia simplemente reflejaban la cosmovisión del tiempo en que ellos vivieron. Si los versículos que mencionan los 4 ángulos de la tierra no se referían a una tierra plana, entonces ¿a qué se refieren? Leamos uno de esos textos, Apocalipsis 7:1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí se habla de 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces los críticos dicen, si hay 4 ángulos, pues quiere decir que la tierra es plana, porque si fuera redonda no tendría ángulos. Pero ¿qué sucede? Aún los más ardientes intérpretes
desde la literalidad de la Biblia, porque hay gente que toma la Biblia al pie de la letra. Quiere decir, no tienen en cuenta el contexto, no tienen en cuenta el tiempo que fue escrito, la cultura en que fue escrito, nada. Toman la Biblia así al pie de la letra. Pero aún esos más ardientes intérpretes reconocen que el elemento simbólico está presente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro básicamente simbólico. La frase 4 ángulos de la tierra probablemente fue un modismo en el tiempo del apóstol Juan que se refería a la tierra en su totalidad, no que la tierra fuese cuadrada, sino que los 4 ángulos de la tierra expresarían la idea de la tierra completa, toda la tierra. Bueno, hay otro texto, Daniel 4:11. Voy a leer el texto. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Sabes, esta descripción se repite casi palabra por palabra en Daniel 4:20. Ahora, tanto los escépticos como los que creen en una tierra plana dicen que en una tierra esférica no sería posible que un árbol fuera visible en toda la tierra. Pero si ese árbol fue visible desde cualquier parte de la tierra, entonces la tierra es plana. Interesante la conclusión de ellos, pero ¿cuál es el contexto de estos versículos? El capítulo 4 de Daniel es el relato del segundo sueño de Nabucodonosor. El versículo 4 cita directamente las palabras del rey, afirmando que tuvo un sueño. Los versículos 10 al 17 citan a Nabucodonosor describiendo su sueño. Ahora, ten en cuenta que esto es un sueño, con sus elementos grandiosos, fantásticos, alegóricos. Los sueños son apenas figuras de la realidad. No tienen nada que ver con cosmología. No tienen nada que ver con la forma de la Tierra. Sueños son sueños. Es increíble que alguien interpretaría el contenido del sueño de un rey pagano registrado en las Escrituras como prueba de que la Biblia enseña que la Tierra es plana. Mira, los versículos 19 al 27 del capítulo 4 de Daniel contienen la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Y los versículos 28 al 37 relatan el cumplimiento del sueño. La clave para la interpretación del sueño es la identificación de Nabucodonosor con el árbol. El rey es el árbol en su sueño. Versículos 20 y 22. Ahora, de inmediato uno debe ver que como el árbol representa a un rey, al rey Nabucodonosor, este árbol no es un árbol literal. Nabucodonosor no era un árbol, era un rey. Y este árbol representaba al rey, no tiene nada que ver con la realidad. Pero esta misma clase de racionamiento se utiliza para argumentar que Mateo 4:8 enseña otra vez que la tierra es plana. Voy a leer el texto, Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué dicen los críticos? Que si lo llevó a un monte muy alto, el diablo, a Jesús, en la tentación, y le mostró todos los reinos del mundo, la tierra es plana, porque si fuera redonda, desde el monte alto no se podría ver todos los reinos del mundo. Interesantes los argumentos que ellos inventan. Ahora, la tentación comenzó en el desierto, después de que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches.
Satanás primero tentó a Jesús a cambiar las piedras en pan para satisfacer el hambre. Presumiblemente esto fue mientras todavía estaban en el desierto. Luego el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén y sugirió que Jesús se arrojara del pináculo del templo. Ahora, hay que considerar que había una distancia tremenda entre el desierto y el templo, más o menos 80 kilómetros. La pregunta es, ¿Satanás llevó a Jesús instantáneamente, literalmente, desde el desierto a Jerusalén? ¿O Satanás presentó este punto de vista a Jesús mientras todavía estaba en el desierto? Tal vez en una especie de visión. Entonces viene la tercera tentación. Aquellos que desean defender la idea de una tierra plana señalan pues que todos los reinos de la tierra serían visibles desde la montaña alta solo si la tierra es plana. Sin embargo, si esta montaña de Mateo 4:8, con su vista de toda la tierra, es literal, entonces ¿dónde está ubicado ese monte de donde se puede ver toda la tierra? Los que persiguen esta línea de racionamiento nunca han determinado la ubicación de ese monte tan alto de donde se podría ver todos los reinos de la tierra. Entonces tú te das cuenta que los argumentos que la gente inventa para afirmar que la tierra es plana es apenas para darle contra a la palabra de Dios, que es clara al decir que la tierra es redonda, que tiene la forma de un globo. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos el tema de la creación en la literatura antigua. Tú sabes que antes que el pueblo de Israel surgiera ya existían los egipcios y otras culturas. Los arqueólogos han descubierto textos del antiguo Egipto y del cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y del diluvio. Y esto hace que algunos se pregunten, ¿no será que el relato de Génesis fue tomado del relato de esas otras culturas? Una pequeña parte de esos textos egipcios dice, voy a leer tal como está. Cuando los dioses, en lugar del hombre, hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. A Yestu, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintu mezcló barro con su sangre y carne. Hasta aquí el relato de los egipcios. Ahora, querido, hay mucha diferencia entre este relato y el relato de Génesis. Claro que existen similitudes entre las historias. Por ejemplo, que los primeros seres humanos fueron hechos de barro. Las diferencias, a pesar de eso, son mucho más grandes. En el relato de los egipcios, el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. En Génesis, Dios crea la tierra, Dios es el que trabaja, y todo lo que hay en ella lo hizo Dios para la humanidad como el punto culminante de la creación, y luego descansó. En Génesis, los seres humanos también son puestos en un jardín, y se los invita a estar en comunión con Dios y cuidar de su creación. Un concepto que no está en el relato de los egipcios. En el relato de ellos, un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y 7 hembras. En Génesis, primeramente Dios forma a Adán personalmente, no con sus palabras, con sus propias manos. Le sopla aliento de vida y posteriormente hace a la mujer para que sea su ayuda idónea. Dios no creó a Adán y a Eva de la sangre de un Dios muerto. No hay señales de conflicto ni de violencia en el relato de Génesis, como vemos en la historia de los egipcios. El relato bíblico es sublime al presentar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Ahora, esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a la conclusión de que finalmente estos relatos de la creación son muy diferentes. Vamos al tercer punto. El Génesis versus el paganismo. Yo personalmente creo que el relato de la creación fue siendo pasado de boca en boca en las generaciones después de Adán. Pero a medida que los hombres se apartaban de Dios, pues esos relatos se fueron desfigurando. Y en un momento determinado, en el tiempo de los egipcios, vamos a decir, ya esos relatos estaban completamente deturpados. Por eso
Dios levanta a Moisés para volver al relato original. Por eso, los relatos antiguos tienen algún rasgo del verdadero relato presentado por Moisés por inspiración divina. Moisés, sin embargo, fue muy cuidadoso en el relato de la creación al mencionar, por ejemplo, al sol como lumbrera mayor, a la luna como lumbrera menor. ¿Por qué? Justamente porque el sol y la luna en el idioma hebreo tendría referencia a dioses paganos. Quiere decir, cuando Moisés escribió su relato, lo hizo para corregir muchas cosas que estaban distorsionadas en los relatos de las culturas paganas más antiguas que la de Israel. En la cuarta parte veremos el asunto de la creación y el tiempo. En el relato de las genealogías que Moisés presenta, hay una precisión extraordinaria. Moisés relata los nombres y las edades de los patriarcas de manera extraordinaria, de tal manera que los estudiosos de hoy se quedan admirados de esa exactitud. A partir de Adán y del primer sábado de la historia, hay una exactitud que nadie puede negar. No es un simple relato sin pie ni cabeza, como los relatos más antiguos que podrían ser hallados en la literatura pagana. Es un relato inspirado, con mínimos detalles, y que prueban, pues, la inspiración de la Biblia. Y también prueban que el sábado no apareció accidentalmente en la historia, sino que el sábado viene desde el Edén y que podemos confiar en la literalidad del sábado. Llegamos ahora al fin de este comentario hablando de la creación en los otros libros de la Biblia. Sabes, casi todos los escritores bíblicos mencionaron la creación al escribir sus libros. No habría tiempo aquí para mencionar a todos ellos, pero veamos algunos ejemplos. Mateo 19, 4 y 5. Él, refiriéndose a Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estas palabras de Jesús se refieren ¿a qué? A la creación, al relato de la creación. ¿Y quién lo escribe? Mateo. Por lo tanto, Mateo creía en la creación, como la Biblia lo presenta. Vamos a Marcos 10, 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Nuevamente, son palabras de Jesús, refiriéndose a la creación del hombre y la mujer. Pero ¿quién registra? Marcos. O sea, Marcos también creía en el relato de la creación de Génesis. Vamos a Lucas 11, 50 y 51. Dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Ahí está. Lucas también creía en el relato de la creación y al redactar su libro menciona la creación. Y Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas fue un investigador y escribe el fruto de su investigación, pero en sus investigaciones él descubre el relato de la creación, él cree en el relato de la creación y en su escrito menciona el relato de la creación. Vamos a Juan 1, 1 al 3. ¿Qué decir? Ese texto es tan conocido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creación, en el principio, ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 15. El autor de Hechos es Lucas, y él dice en ese versículo, Hechos 14:15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo y Bernabé estaban siendo agredidos, y entonces ellos reclaman y mencionan al Dios vivo. Y Lucas registra el incidente refiriéndose al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a Romanos 1:20. El autor es Pablo.
Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quien no cree en la creación no tiene disculpa. ¿Qué disculpa? ¿Qué argumento va a inventar? Está claro. La Biblia es clara. Ahora, si tú no crees en la Biblia, pues no crees en Dios. Si no crees en Dios, entonces no crees tampoco en la creación. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Qué sentido tiene tu vida en esta tierra? Es por eso que en el capítulo 1 de Romanos la gente peca, la gente hace tonterías, la gente se vuelve egoísta, mala. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en la vida. ¿Y por qué? Porque no creen en la creación. Pues saca el relato de la creación de la Biblia. Entonces, ¿para qué Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cuándo fue eso? En la creación. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, todo eso es de Pablo. Ahora, ¿y Santiago? ¿Qué dice Santiago? Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos, está hablando de la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago también creía en la creación. Y Judas 1, 11 y 14 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahí Judas relata la historia de Caín. Él cree en la creación como Génesis lo presenta. Y continúa leyendo, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos, refiriéndose a los incrédulos, a los que no creen en la historia de Caín, no creen en la palabra de Dios. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nube sin agua, esto es terrible, nube sin agua. ¿Para qué vale la nube sin agua? Pura forma, llevadas de aquí para allá por los vientos. Es que si tú no crees en un Dios todopoderoso, pues eres como la nube que va de aquí para allá. Tienes miedo de todo, cualquier viento, cualquier brisa te remueve de tus fundamentos. Dice, son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, aquí está el relato de la creación, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares.